No. Vaya, gracias a Dios. Gracias a Dios que no va a haber ninguna interrupción, ¿verdad? Bueno, Buenas tardes, entonces, licenciado. buenas tardes. ¿Cómo está María? Bran, Flor de María. Flor María. Pues Flor bien, María, gracias a Dios. se le quitaron el dedo. Vaya, qué bueno, ¿verdad? Bueno, ya estamos listos y preparados. Sí. Bueno, en primer lugar voy a hacer un breve comentario respecto a lo que hemos pasado estos días, ¿verdad? Y entonces me encuentro con algunos casos así muy relevantes, como por ejemplo aquí en el caso de Mario Alberto Larios y otros. No sé con qué disposición estás trabajando, porque me estás hablando, invocando la ley de bancos cooperativos. Aquí me estás la ley de bancos cooperativos o sociedades de ahorro y crédito y sociedades de ahorro y crédito. ¿De dónde te salió eso? Revíselo. Sí, no, Está no, hablando no del estoy diciendo, laboratorio, sí. Lick. Estoy hablando de octubre, 8 de octubre, ¿verdad? Está hablando del laboratorio, licenciado. Sí, de laboratorio, claro, sí. Me imagino que tú debes tener ahí, debes de tener guardada esta. Entonces, en este caso, obviamente, Elmer, lo que sí es cierto, que aquí en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que ellos se fueron a, ¿cómo se llama? El proceso de promoción pública, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la promoción pública, ¿qué es lo que dice el segundo párrafo del artículo 15? Para hacer llamamiento para suscribir acciones. Entonces, esto, pero se supone de que básicamente lo tomaron en consideración en base a eso. Vienen y obviamente pues ahí en ese caso pues aparece de que sí hay un llamamiento, ¿verdad? Legalmente hablando. Y hola, Lick, hola. Habiéndose relacionado esta disposición, ahora nos vamos a lo que es el 18 y 19, ¿verdad? Específicamente el artículo 18 nos está diciendo de que en este caso se puede omitir la promoción pública, lo que dice el artículo 18, sí. Ahora, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, en Mercantil 1, nos hablan de las sociedades de personas y sociedades de capital. Ahora, lógicamente, en las sociedades de personas, el capital no les interesa a los accionistas, les interesa la calidad de la persona. Y entonces, obviamente, para que no haya otra gente, entonces se puede perfectamente abrir el espacio con relación a lo que dice el artículo 18. A ellos no les interesa más capital, no les interesan otras personas desconocidas, sino que es un grupo de personas en el que se han puesto de acuerdo para constituir el banco. No les interesa el llamamiento pues, para la suscripción de acciones. Hola, Lick. ¿Me escucha, Lick? Hola. Sí, te escucho. Hola. Entonces, solo para efectos de retroalimentar, ¿dónde estuvo el error? En decir de que se habían pagado los 25 millones de dólares, porque por lo menos,
Ok, perfecto. Creo que sí es un error de haber dicho de que se pagaron los 25 millones, pero para efectos de aprendizaje a mí sí me queda claro de que son 15 millones extra, digamos más de lo que exige. La ley exige 10 millones y en este caso ellos habían pagado 25, o sea, 15 millones más. Solo que dije que los habían pagado. Entonces, ese es el error entonces, haber dicho que se habían pagado. Si tú lees la disposición, como dice ahí el encabezado, básicamente les han autorizado una suscripción de 25 millones, pero los que ya tienen pagados son 10. Entonces los otros 15, por supuesto de que va a haber un espacio, un tiempo que ellos decidan, el presidente los va a hacer llamamiento o la superintendencia les va a exigir el pago de esas acciones que están suscritas pero no están pagadas. O sea, entonces, ahí lo que te hizo falta básicamente en que consistió. Sí, ahí en tengo el una que duda. tenía que decir que el capital social suscrito es de 25 millones, de los cuales se han cancelado el capital mínimo. Ok, o sea, Ali, que tengo una duda. ¿Sí? Quiere decir de que aunque yo tenga, digamos, que los socios que van a constituir la sociedad tengan el dinero para poder pagar, no es posible poder pagar el monto total de todo, digamos, el capital social, sino que por obligación solamente debo pagar 10 millones y el resto pagarlo a futuro. Esa es así. Aunque yo tenga el dinero de cómo pagarlo, no lo puedo pagar de un solo. La verdad es de que en ese caso estás en un error. ¿Por qué razón? Porque, permitir. ¿Por qué razón? Porque la verdad es de que aquí en este caso, en el artículo 8, ¿qué es lo que se está diciendo? Dice que el monto total, el monto de capital de fundación a que se refiere el artículo 36 de esta ley deberá pagarse totalmente el dinero en efectivo y acreditarse mediante el depósito de la suma correspondiente. ¿Qué es lo que dice el artículo 36? Capital mínimo. Pero después, en el siguiente párrafo, ¿qué es lo que te dice? Los suscriptores del capital no pagado, cuando exceda el monto legalmente requerido, están obligados a pagar sus aportes correspondientes en dinero efectivo en cualquier tiempo en que sea necesario subsanar lo que estamos hablando. Ahora, si tienen el dinero correspondiente y si en vez del capital mínimo deciden 20, 25 millones, como en este caso, entonces si tienen la plata la pueden pagar. Pero estamos hablando de lo que es el capital mínimo, que ese sí es indispensable que no se pague. Pero lo demás lo pueden pagar en el momento de constituir la sociedad, lo pueden pagar a plazos, lo pueden, ¿cómo se llama? Esperar el llamamiento del presidente o de la superintendencia, ¿verdad? Perfecto, me queda clara la duda. Pero si tiene la plata, ahí. Pero como en este caso, lo que estamos hablando es de que este banco se está constituyendo a través de lo que es la promoción pública, es decir, el llamamiento para lo que es la suscripción de acciones, ¿verdad? Lo cual ellos consideran que ha sido un éxito, pues, ¿verdad? De que en realidad, pues, se está considerando, pues, ¿verdad? De que sí, hay gente interesada, pues, ¿verdad? Ok, me queda claro la duda que tenía. Solo que entonces el artículo o la noticia es un poco discreta porque dice autorización, no dice si se pagó o no se pagó, sino que dice con una autorización de 25 millones. No, es decir, están autorizados para poder, ¿cómo se llama ellos? Aclarando que la superintendencia les autoriza para que puedan suscribir acciones hasta por 25 millones de dólares. Pero de esos 25 millones, lo que sí es de obligatorio cumplimiento es que paguen el mínimo. Ya me doy a entender.
Sí, no, ¿verdad? sí, de acuerdo. Lo que no me queda, lo que todavía me queda a discreción a mí, el tema de la redacción del artículo, porque no dice que se pagaron 10.000, solo dice se autorizaron 25 millones, entonces, pero no dice cuánto se pagó realmente. Sabemos que el No, allá capital dice mínimo es la de 10 cifra, millones. dice en un principio 10 millones. En un principio dice la cifra, ¿verdad? Lástima que no tengo aquí el periódico para poder, pero ustedes tienen ahí la hoja. No, de acuerdo, Liz, ya Tienen la hoja. me queda clara ya la duda, porque sí tenía esa duda, entonces sí se puede pagar si yo tengo la plata. Y Ok, ahí gracias. dice que a través de las negociaciones bursátiles, a través de la bolsa de valores, ellos han logrado captar un monto de 10 millones, ¿verdad? Y los cuales ellos están autorizados para suscribir 25 millones, ¿ya? Entonces, los 10 millones, pongámosle que esas son la cifra mínima del capital de la sociedad pagada, pero el monto suscrito son 25 millones, ¿verdad? ¿Algo más? No, ya todo nos quedó claro. Sí, Se ya, dan sí, cuenta de que ya, todo tiene una relación entre una y otra cosa, podemos encontrar mucha relación, ¿verdad? Así es la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí aparece, espérame un segundo. José Humberto Cañas Díaz, ¿quién es? No, eso me imagino que es el superintendente, pero aquí dice nosotros, Mario Alberto Lario Sánchez, Antonio Carrillo Pérez, Brenda del Carmen Argueta Meléndez, Flor María Bran Hidalgo, Sandra Marlene Vázquez, León, Gloria Michelle Chávez Sigüenza, María Guadalupe Flores, Durán, Carmen Guadalupe Carrillo Pineda, Erika Marcela Flores González, Jorge Alejandro Villegas Cuevas, ¿verdad? Este es el grupo y por esa razón, y como aquí aparece tú en primera plana, pero y va. Bueno, dejémoslo así entonces, ¿verdad? Entonces, obviamente, la relación que les dije existente entre el artículo 18 y el 15, realmente esa es la razón de ser y por la cual nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Es decir, que cuando hay una sociedad de personas, básicamente la verdad es de que ahí no les interesa el capital. El capital ellos tienen eso y mucho más, ¿verdad? Entonces, lo que les interesa es las personas. Entonces, por esa razón, muchas veces se constituyen sociedades de personas y lo que cuenta ahí es la calidad personal. Es decir, más que todo, por lo general, casi siempre va encaminado a que se constituya una sociedad en familia, pues, ¿me entienden? ¿Verdad? Entonces no les interesa quiénes otros accionistas, definitivamente no, por esa razón y la misma ley pues lo faculta siempre y cuando pues ¿verdad? La superintendencia les autorice pues ¿verdad? De que se omiten ¿cómo se llama? La promoción pública, es decir, el llamamiento para poder ¿cómo se llama? Atraer accionistas, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Definitivamente por esa razón es que se omite el contenido del artículo 15, sí, perfectamente sí se puede omitir, ¿verdad? Siempre y cuando pues ellos cumplan con todos los requisitos que la misma ley les está pidiendo, básicamente no se les podía negar, ¿verdad? Estamos. Entonces, esa es la razón de ser, ¿verdad?
Entonces ellos de un solo van con todo lo que dice ¿cómo se llama? El artículo 17. Entonces, por supuesto, de que, ¿cómo se llama? Ahí y se van al contenido, a lo que es el artículo 18. Básicamente, tomando en cuenta, es que lo que sí tienen que tomar en consideración los requisitos que te está pidiendo el 17, ¿verdad? Los requisitos que el artículo 17, eso es lo que tienen que llevar de una sola vez. Se omite lo que es el artículo 15, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Vaya, licenciado. Hola, licenciado. Solo vaya para cuestión de tener entendido. Entonces, a mí lo que me faltó es lo que usted me dijo anteriormente, ¿verdad? O sea, no era SASB, sino que SA, Sociedad Anónima. Eso es lo que, como se me corta la señal, solamente sociedad anónima, porque aquí te lo dice el artículo 5. Ajá. Me imagino que lo tenés a la mano y ahí te lo dice. Sí. Sociedades de capital fijo, ¿verdad? Son sociedades anónimas, ¿verdad? Anónimas, correcto. Sí, eso lo omití, tiene razón. Sí, cuando hablamos de sociedades de capital fijo, tenemos que estar dirigidos a lo que es que el capital social de la sociedad es anónimo. Sí, tiene razón. ¿Verdad? Es anónimo, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿Algo más? ¿Algo más? Ninguna. Bueno, entonces veamos lo que dice el artículo 19. Obviamente, una vez estén autorizados los socios para constituir la sociedad, después de haber revisado el proyecto de la escritura de constitución, hay que enviar nuevamente el testimonio a la superintendencia, una vez ya constituido, es decir, ya firmado el testimonio, la escritura de constitución, decíamos. Entonces hay que enviar el testimonio a la superintendencia. La superintendencia lo que tiene que hacer en el siguiente paso, pues, ¿verdad?, que corresponde, es la calificación del testimonio, y aparte de eso, pues, ¿verdad?, adjuntarle una razón para que se pueda enviar al registro de comercio, para que se pueda inscribir el testimonio de la escritura, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sin esa razón que tiene que ir estampada, ¿cómo se llama?, la escritura, el testimonio, no se va a inscribir, sino que debe de estar debidamente determinado de que ya fue calificada por la superintendencia, y por supuesto, ¿verdad?, si no hay ninguna observación, el registrador sí puede inscribir, ¿verdad? O cualquier observación podría darte, pues errores de dedo, obviamente, pero de lo contrario, pues lo que tienen que hacer es inscribirla, ¿verdad? Pero ya una vez se compruebe de que ya la superintendencia ya la calificó, ya le estampó la razón, pues, ¿verdad?, en el que, como quien dice, inscríbase, ¿verdad?, que ya está totalmente revisada, pues, ¿verdad?, y que no encuentran ninguna observación para que se pueda inscribir. No se puede inscribir, les decía, si no está, ¿cómo se llama?, estampada ese visto bueno, ¿verdad?, o esa orden para que se inscriba, ¿verdad? Definitivamente no se puede inscribir, ¿verdad?, la sociedad, ¿verdad? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Por qué dijo, licenciado, que no se pueden inscribir, que no le alcancé a escuchar? No se inscribe, les dije, porque ya una vez la superintendencia ordene
la constitución de la escritura de la sociedad, obviamente, pues el notario que tiene que hacer, sacar un testimonio, enviarlo nuevamente a la superintendencia y la superintendencia tiene que, ¿cómo se llama? Estamparle una razón, pues, ¿verdad? De que sí, la escritura se puede inscribir porque ya ellos le dieron el visto bueno para que se inscriba, ¿ya? Entonces, si de un solo, ¿cómo se llama? El notario se dirige al registro de comercio a quererla inscribir sin antes haber pasado por la superintendencia para que la superintendencia le dé el visto bueno, entonces no se la van a inscribir, ¿verdad? Si no, ya va debidamente autorizada para que se inscriba por medio de la superintendencia, no se la inscribe, ¿verdad? Eso es lo que les di a entender con esa disposición, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Si no escucharon bien, si no entendieron, pues, ¿verdad? Definitivamente para eso estamos acá, ¿verdad? ¿Les parece? Nadie dice nada, ¿verdad? Hasta el momento todo claro, licenciado. Vaya, eso espero, ¿verdad? Sí, por mi parte también tengo claro, licenciado. Vaya, pues, Blandita, no hay problema, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Ninguna. No, Lick, todo bien. Vaya, pues de acuerdo, no hay problema. Entonces, ahora vamos con lo que es el inicio de operaciones, ¿verdad? Y el inicio de operaciones no es más que, obviamente, siempre y cuando la superintendencia ya tenga todo, ¿cómo se llama? Para que funcione ¿cómo se llama? El banco, lógicamente debe estar totalmente determinado el que ya pudo haber observado que no hay ningún error, empezando por la seguridad, empezando por el lugar de donde va a operar el banco. Definitivamente la superintendencia va a acordar la autorización para que el banco inicie sus operaciones, ¿verdad? Lógicamente tiene que, ¿cómo se llama? Acordar de autorizar al banco para que éste inicie sus operaciones. Obviamente, previamente a ello, ¿verdad? Ya vieron ustedes ahí en esa disposición, ya vieron debidamente publicada, ¿verdad? Hijo, mira que entonces les decía de que tienen que publicarse en el diario oficial y en 2 periódicos de mayor circulación. Va. Me está jodiendo un comercial ahí con los paquetes promocionales y un montón de babosadas ahí que va. Entonces les decía de que ahí no estaba saliendo en la pantalla unos paquetes promocionales. Entonces les decía de que, obviamente, pues, ¿verdad? Esa autorización, ya cuando la superintendencia está totalmente de acuerdo
en autorizar al banco para que en esas operaciones, lógicamente tiene que publicarse, les decía, en el diario oficial, más en 2 diarios de mayor circulación, ¿verdad? Entonces, lógicamente, nos está diciendo de igual manera, nos dice qué es lo que debe de contener la publicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que contener las publicaciones que se van a hacer, ¿verdad? Entonces, que no estamos hablando de toda la escritura, ¿verdad? El nombre del banco, los datos relativos al otorgamiento de la inscripción de su escritura social, el monto capital social pagado, oigan bien, y los nombres de sus directores y administradores. El contenido que tiene que llevar, ¿verdad? Las publicaciones correspondientes que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, básicamente las operaciones del banco autorizado no deberán iniciarse sino hasta verificadas materialmente las publicaciones en los diarios de circulación. Tienen que esperar que las publicaciones, pues, ¿verdad?, salgan, ¿verdad?, y verificar que esto, ¿verdad? Entonces, que los resultados financieros del banco sean satisfactorios y que el banco posea un sistema eficiente de control interno que le permita un manejo adecuado de sus riesgos. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que es la seguridad del banco. Sí, tiene que ver, ¿verdad?, y tratar hasta lo más mínimo de los riesgos que puede tener el banco, y principalmente, como le repito, pues, riesgos en cuanto a la seguridad, riesgos, ¿verdad?, en cuanto al manejo de los fondos, porque como hemos dicho, los fondos con los que el banco trabaja, y ojo para algunos que también me salieron mal en esas preguntas, en el que la verdad es de que como los fondos no son del banco, no son de los accionistas, sino que son de los clientes, ¿verdad? Principalmente aquellos que tienen, ¿cómo se llama?, sus cuentas en los bancos, como dijéramos, operaciones pasivas, los que llegan a hacer sus depósitos con ese trabajo, con que los bancos hacen sus negocios, ¿verdad? Entonces, eso significa, como le repito, de que la superintendencia lógicamente tiene que verificar, ¿verdad?, todos esos riesgos, ¿verdad? Porque el problema es que la superintendencia, que es la que representa al Estado, son responsables subsidiariamente, ¿verdad? Entonces, por cualquier razón, pues, ¿verdad?, de que ya sea la calificadora de riesgos, ya sea las aseguradoras, las reaseguradoras, que en un momento dado, pues, ¿verdad?, de que pase algún acontecimiento en contra del banco, puedan de alguna manera hacer alguna evaluación en el que de alguna u otra forma, pues, la superintendencia pudo haber fallado. Entonces, como le repito, hasta en un porcentaje es responsable de la superintendencia subsidiariamente, ¿verdad? Ya, aunque los bancos, como les he dicho, pues, tienen sus aseguradoras, tienen sus reaseguradoras, ¿verdad?, para poder de alguna manera, pues, evitarle algún riesgo a lo que son los dueños del dinero, que en este caso ya dijimos son los depositantes, ¿verdad? Entonces tienen que de alguna manera estar asegurados, ¿verdad?, para evitar cualquier riesgo, ¿verdad? ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta? Yo, licenciado, no sé si podría repetir la explicación del artículo Espérate, que 20, no, porque no te escuché, la verdad, Randolfo. ¿Qué me decías, perdón? que si podría repetir la explicación del artículo 20, porque verán, aquí tengo mala señal y la escuché entrecortado. Y como que ya quiere llover aquí Pero por ¿qué esa es lo que situación. querés del artículo 20? Que lo voy a explicar así, de manera resumida, porque no le escuché bien, porque se escuchaba cortado, lo escuchaba yo cortado a usted. Vaya, primeramente te voy a decir algo. Dale una lectura a esa disposición, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí podríamos captar algo que tal vez tú no pudiste o no la entendés, ¿verdad? Lo que dice el artículo 20. Dale una lectura, léelo, ¿verdad? Porque ahí lo está diciendo esa disposición que es el inicio de operación, ¿verdad? Pero léelo y después hablamos, ¿oíste? ¿Verdad? Vaya. Licenciado, lo que no le alcancé a escuchar fue que subsidiariamente son responsables los de la superintendencia, pero ¿por qué? ¿Por qué son responsables ellos? Es bien sencillo en ese caso, ¿verdad? Definitivamente, pues, le voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Básicamente, si yo tengo un hijo que es menor de edad, hay una licencia juvenil. Le pueden dar una licencia juvenil de manejo, ¿verdad? Ahora, obviamente, la verdad es de que yo soy responsable subsidiariamente si comete algún accidente en el que mi hijo salió culpable, ¿verdad? Porque yo soy responsable porque yo autoricé para que me otorgaran la licencia a él siendo menor de edad. Ahora, ¿quién autoriza a un banco? Es la superintendencia. Obviamente, para que lleguemos a estos extremos, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Que la superintendencia debe de ser celosa en ese aspecto, en el sentido de que se haga o que se esté haciendo lo más mínimo correctamente las operaciones que los bancos realizan, ¿verdad? Por esa razón es que es donde viene la responsabilidad subsidiaria, porque bajo la óptica de la responsabilidad de los bancos, porque está la superintendencia. ¿Por qué? Básicamente, en primer lugar, como hemos dicho, ellos son los que autorizan. Y ellos deben de tener el celo correspondiente en el sentido de que todo esté de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, lo que dijimos la vez pasada, así preliminarmente en un principio, las leyes, las disposiciones, las operaciones del banco o de los bancos, quien da y quien dispone y quien autoriza es el Banco Central de Reserva. Pero quien fiscaliza es la superintendencia. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que estar de acuerdo en que se cumplan todos y cada uno de los requisitos para la constitución del banco. Todos y cada uno de los requisitos de las operaciones que el banco está realizando. ¿Ya? Entonces, a manera de ejemplo le voy a decir, imagínense de que llega un cliente a un banco y por consiguiente el tipo, inmediatamente el banco lo que hace es
la consulta a la superintendencia. Y por supuesto, esta persona en sus operaciones bancarias que ha realizado, por otro lado, ha llegado a tener una operación que llega ya por la X. Está mal evaluado. Pero no obstante a eso, el banco le da un crédito. Entonces ahí se juega a su propio riesgo. Pero la fregada distinto es que el banco, que la superintendencia a la hora de la consulta le emita una buena calificación, pero más sin embargo no es cierto, sino que es un error que se cometió, qué sé yo, y lo tiene bien evaluado. Y por consiguiente, la verdad es de que el tipo, pues la verdad es que fue un fracaso. Básicamente, pero si hay un comprobante de la evaluación que cuando se hizo la consulta, el banco tenía, el tipo tenía en la superintendencia, pero fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, prácticamente la evaluación de la superintendencia es como que le estén diciendo al banco, otorguen el crédito, porque de ahí depende. Entonces, obviamente, la verdad es de que el banco, la superintendencia, por esa razón es que subsidiariamente tiene alguna responsabilidad, porque es la que maneja el control de las operaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, imaginémonos otro caso. Por ejemplo, si el banco está autorizado por el Banco Central de Reserva para que para determinada línea de crédito le diga el 12%, ¿verdad? Pero más sin embargo el banco lo otorga el crédito y se lo da al 9%, al 8%. Entonces, pero básicamente, pues la verdad, pero si esa línea de crédito para esos 30 días vigentes fue del 12%. Entonces, lógicamente, ahí en ese caso, ya ahí es el banco el que entra en una desobediencia por agarrar al cliente. El cliente, la verdad es que, ¿cómo se llama? Él les pidió que le dieran una mejor tasa de interés y se lo otorgan, ¿verdad? Pero si le estaban diciendo el Banco Central de que para el mes de octubre, para esa línea de crédito era del 12%, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la verdad de las cosas es que ahí el banco está entrando en una infracción, ¿verdad? Entonces, ahí es diferente. Pero, como le repito, lo que estamos hablando aquí en el artículo 20, vean que tienen que los estados financieros sean satisfactorios, que el banco posea un sistema eficiente de control interno, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pero si a la superintendencia no le parece el control interno que tenga en sus operaciones, ok, entonces ellos tienen que autorizar o no autorizar hasta que el banco haga las cosas como la misma superintendencia te lo está indicando. ¿Entiendes? ¿Verdad? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, a manera de ejemplo. ¿Ustedes creen que por toda esa zona de ahí no digamos dentro de lo que es la tiendona, pero afuera de la tiendona, que yo sepa, no he visto algún banco que funcione ahí en esta zona? Ahí por donde están las muchachas alegres, ahí, que están ahí a la orilla de la calle con una faldita cortita, ahí por el Tinetti, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la superintendencia no les va a autorizar el que un banco esté funcionando mediante una sucursal en una zona de alto riesgo, ¿ya? Pero si les autoriza, entonces sí,
es una zona de alto riesgo, ellos los autorizaron, entonces ahí sí son responsables subsidiariamente, ¿verdad? Porque sabiendo de que es una zona de riesgo, pero más sin embargo sí lo autorizaron, ¿verdad? Eso es Una lo que pregunta, pasa. licenciado. ¿Perdón? Hola, una pregunta. ¿Y esa responsabilidad subsidiariamente que tiene la superintendencia es, y le va a responder, mejor dicho, al Banco Central de Reserva, si él llega a No, no, omitir no, 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 o a quién le no, 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 no. corresponde? Porque si es responsable subsidiariamente, ¿cómo va él o cómo va a Es, operar esa responsabilidad de él? es responsable subsidiariamente, pero a favor de los dueños del dinero, de los clientes, de los ahorrantes, ¿sí? A ellos es que le responde la superintendencia. No crean que es un 100%, ¿verdad? Sino que anda ahí por un 30%, pues, el monto que podían ellos, ¿cómo se llama? Con el que podían responder, ¿verdad? Evidentemente, imagínate, por ejemplo, en el caso de que hoy, por ejemplo, existen las cámaras de bioseguridad. Pero si llega un accionista a la caja fuerte y que va a sacar una suma de dinero, así como dijeron en el caso de Mauricio Funes, que en bolsas negras llegaron al banco hipotecario a sacar el dinero, y solamente porque era el presidente. Por eso es que está entubado el presidente del banco hipotecario que estaba en esa época, ¿verdad? Entonces, ahí él fue el responsable, él como presidente, ¿verdad? Entonces, básicamente, en esos casos, pero como el banco es un banco de economía mixta, con esa figura que funciona, ¿verdad? Definitivamente, pues ahí no podían, ¿cómo se llama?, tocar lo que es el dinero, los fondos ¿cómo se llama?, del público, sino que se supone que esos fondos los sustrajeron de los fondos del mismo Estado y gobierno, de que estaban en depósito ahí a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero si hubiese sido un asalto de manera pública, de que nada tuviese que ver, pues, ¿verdad?, el mismo Estado, entonces ahí es donde cae la responsabilidad, ¿verdad?, de lo que es la superintendencia, ¿verdad? Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Randolfo, ¿alguna duda que hayas encontrado? Porque lo que hemos estado hablando depende también de lo que es, ¿cómo se llama? Sí, Con el fíjese que, artículo 20. sí, hemos No te estado, escucho muy bien. sí, es que aquí la señal está un poquito pésima. No, Ajá. solamente decirle eso, de que lo que estuve hablando ahí también, leyendo lo que está aquí, prácticamente me vino a ayudar, pero lo que nada más tengo una duda conforme en la parte final del artículo, que dice, si la resolución de la superintendencia fuera que el banco debe continuar con el porcentaje de 14.5%, esto será por un periodo máximo de 3 años. Exactamente. No sé si la superintendencia, esto lo hacen si el banco incumple alguno de estos dos literales, A y B, ¿verdad? Exacto. Sí, así. Es Ok. decir, no exactamente en estos dos literales, Ajá. porque en este caso dice que durante los primeros 3 años de funcionamiento de un banco, la relación entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos ponderados, a que se refiere el artículo 41 de esta ley, será de un por lo menos 14%. Ahora, ¿qué es lo que nos dice lo que es los activos ponderados del artículo 41? Ustedes ahí lo pueden ver. El artículo 41, la relación entre el fondo patrimonial y los activos ponderados, ¿verdad? Ahora, el fondo patrimonial del banco, ¿cuál es? ¿Verdad? De 10 millones. No digamos 10 No, no, millones, porque ese es el mínimo. Pero a hablamos ver.
de que ¿cómo se llama? Los activos, el fondo patrimonial y el capital del banco, ¿verdad? Y por supuesto, después nos dice aquí, con el objeto de mantener constantemente su solvencia, los bancos deben presentar en todo tiempo una relación de por lo menos el 12% entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos ponderados netos, de preferencia con las reservas y provisiones de saneamiento para estos efectos se ponderarán, y aquí nos están diciendo, ahí nos están diciendo, está el A, está el B, por el 100% el valor total de los activos, exceptuando lo siguiente: los depósitos de dinero, porque no son del banco, dinero en el Banco Central, en bancos locales o bancos extranjeros de primera línea, ¿verdad? Y ahí te dicen cuáles son los que se exceptúan en este caso, ¿verdad? El 50% de los valores correspondientes a los préstamos con garantías de bancos locales, ¿verdad? Y así por el estilo, ahí cómo se conforma lo que es el porcentaje que les está diciendo. Es decir, en estos casos, estos porcentajes depende de que lo que dice aquí el artículo 20, que no puede pasar del 14.5. Entonces, ¿en qué consiste ese porcentaje? Lógicamente, la situación está en el que ese porcentaje es lo que el nivel de morosidad hasta donde el banco puede llegar, ¿verdad? Esa es la mora con la que puede llegar y básicamente con lo que va a responder en lo sucesivo después del 14.5%. Entonces, lo que de alguna manera pienso que ya se los adelanté, al banco no le es favorable que los clientes caigan en mora. ¿Por qué? Por ese porcentaje de que ellos están autorizados. ¿Hasta qué porcentaje, hasta qué monto les permiten? ¿Por qué razón? Porque el problema es que como esa plata no es de los clientes, no es de ellos, sino que es del cliente, del depositante, ellos tienen que cubrir y responderle al depositante por esos dineros. Entonces, lógicamente, pero como ese dinero es el que se lo trasladan a los créditos que le otorgan a los clientes del banco, entonces, por supuesto, que ahí, mediante el cliente cae en mora, lógicamente hay un porcentaje, por decirles algo, si el cliente cayó en mora, su cuota mensual es de $1,000, entonces esos $1,000 tienen que pasar a una reserva. ¿Por qué razón? Porque aquí los están evaluando conforme a este porcentaje que ellos deben de mantener, a ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la verdad es de que mediante se va elevando la mora, entonces podría ser de que un momento dado sobrepase de lo que están autorizados, y ahí es donde ellos tienen que trasladar esos fondos a reserva para poder responderle a los clientes. Entonces le está diciendo, mire, usted no se puede pasar del 14%, 14.5%, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el problema es el atentado que hay contra los fondos del público, ¿verdad? Entonces no puede sobrepasarse, le están diciendo y que les autorizan hasta el 14.5%, ¿verdad? Entonces ese es el problema. El por qué estamos hablando de ese
porcentaje al que ellos no pueden sobrepasar. ¿Por qué razón? Porque ahí sí ya tienen problemas el funcionamiento del banco, ¿verdad? Tienen que procurar mantenerse hasta un máximo de lo que les está diciendo la ley, 14.5%, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasaría, como decimos, si la superintendencia se hace del ojo pacho? Que no hay un llamado de atención, que no hay una forma como poder salir de ese porcentaje, ¿verdad? Que ya se sobrepasaron del mismo y que la superintendencia no les está reclamando. Ahí la superintendencia está siendo responsable porque no les está indicando, no les está diciendo el problema con el que han caído, que han sobrepasado del porcentaje, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que sucede. Por esa razón ustedes se dan cuenta, porque no nos vamos a dar paja. El problema es que aquí hoy, cuánta gente estamos endeudada con los bancos. Pero ahí te pasan cobrando y muchas veces hasta se enojan, ¿verdad? Muchas veces llevan hasta la cámara, llevan la cinta métrica para ir ¿cómo se llama? A medirte tu casa. Pero es porque la verdad es que el banco también les exige a sus empleados que deben de tener muy baja su cartera en mora, ¿verdad? El cliente ya, si es posible, de 3, 4 días antes de que se le venda la cuota, le están avisando. ¿Por qué? Porque lo que pretenden y lo que les exigen es evitar que suba este porcentaje, ¿verdad? Que suba ese porcentaje. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Estamos. Por esa razón yo les digo, y muchos hasta se molestan, pues, porque a veces no tienen manera como para poder llegar a cobrar. Entonces hay gente que se molesta por eso. Pero es por eso, ahí es donde está la razón, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, licenciado. Vaya, pues, está bien, Evelyn, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la siguiente disposición nos está hablando que de la autorización para funcionar. Lógicamente, en Mercantil 1, ustedes pudieron ver y entender que era una fusión. ¿Qué es una fusión? No. Código de comercio. Código de comercio. Mire, le voy a hacer... Una fusión es de una sociedad con otra, o sea, que ambas se fusionan para hacer una sola. Vale. Bueno, aquí también en el código, en el artículo 21 lo dice. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya se ubicaron? Pero Sí. les voy a decir algo y se lo voy a adelantar ya. Vean, yo me doy cuenta perfectamente bien cuando ustedes toman una llamada, cuando ustedes terminan una llamada, cuando se salen de la clase. Yo me estoy dando cuenta, ¿verdad? Y obviamente la verdad es de que con las disculpas del caso, pero si estamos en clase, estamos en clase. Pero el que ustedes tomen una llamada, definitivamente ahí ya se salieron del hilo. Si ustedes por algo de motivos se levantaron y salieron de la cámara, ya perdieron también. Y ya les digo, yo lo estoy controlando. Yo lo estoy controlando, ¿verdad? Así que definitivamente yo me doy cuenta cuando ahí me sale en la cámara que abandonaron la llamada, tomaron la llamada
De todo me doy cuenta, ¿verdad? Así que, por favor, si estamos en clase, hagan todo lo posible, porque si ustedes se han dado cuenta, pues por lo menos aquí, si no tengo tiempo de no darle la clase, yo les aviso, ¿verdad? Pero si estoy en clase, yo no me muevo de aquí, ¿verdad? Y excepcionalmente, Sandra Guillón se acaba de unir. Entonces, pero les digo, ¿verdad? Lógicamente, había que dedicarle el tiempo a cada cosa. Por favor, oye, ¿verdad? Por favor. Entonces decíamos que obviamente que lo que la disposición nos está diciendo que los bancos, previa autorización de la superintendencia, por eso es lo que estamos hablando anteriormente, todo lo que sea del movimiento de un banco tiene que ver y autorizar la superintendencia. Por esa razón es que les decía, la responsabilidad subsidiaria de la superintendencia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ya ustedes ya me dijeron qué sucede, como por ejemplo, fuiste tú, Evelyn, quien me dijo ese concepto de lo que es la fusión. ¿Fuiste tú que me contestaste o quién más o quién fue? Sí, yo contesté. Va, entonces, ¿quién me dijiste que era una fusión? En sí, una fusión es cuando dos sociedades pasan a formar una sola. Ajá, Licenciado, sí, en el artículo 315 del Código de Comercio nos dice que hay fusión cuando dos o más sociedades integran una nueva o cuando una ya existente absorbe a otra o a otras. La nueva sociedad o la incorporante adquiere los derechos y contrae todas las obligaciones de las sociedades fusionadas o incorporadas. va, se dieron cuenta, ya se ¿Qué dieron artículo cuenta dice, cuál es la disposición legal. Entonces, dos sociedades pueden formar una sola. Dos o más sociedades pueden absorber a las demás, que no es igual. No es igual cuando decimos que dos o más sociedades, una puede absorber a la otra, sí, pero de dos sociedades pueden constituir una nueva, ¿verdad? No sé si me doy a entender que ese es lo que el contenido de lo que es el artículo 300 y cuánto, digo, ¿verdad? Eso es lo que da a entender, ¿verdad? Ahora, lógicamente, y aquí a manera de ejemplo, yo, y no hay otro para mí, no he conocido de otra fusión, sino es la fusión que hubo entre el Banco Agrícola Comercial y el Banco de Desarrollo de El Salvador. Yo es la única que he conocido, ¿verdad? Entonces, pero de ahí hubo fusión porque dos entidades, Banco de Desarrollo de El Salvador y Banco Agrícola Comercial, de ahí apareció un solo banco. No es que uno absorbió al otro. No, ahí no es que uno lo absorbió, sino que nació un nuevo banco. Lo que conocemos ahora en día como Banco Agrícola. Banco Agrícola Sociedad Anónima. Ese fue el que nació, desaparece Banco Agrícola Comercial, Banco de Desarrollo de El Salvador y aparece el Banco Agrícola, ¿verdad? Esa es una fusión, ¿verdad? Y por lo tanto, de ahí surgió una sociedad nueva llamada Banco Agrícola. Pero básicamente ellos se fusionaron, ¿verdad? Y nació un tercer banco, que es el Banco Agrícola, ¿verdad? Banco Agrícola Sociedad Anónima. Ese es el único caso que yo les puedo decir, ¿verdad? Que allá cuando los bancos se volvieron a privatizar, entonces ellos decidieron fusionarse. Tal vez por eso podría ser de que es un banco
con mayor solidez, con una muy buena calificación, ¿verdad? Pues porque fueron dos bancos que se fusionaron en esa época que los bancos estaban casi quebrados, para que apareciera, como les dijera, uno solo. Banco Agrícola, ¿verdad? Fue la resultante de la fusión que hubo entre el Banco de Desarrollo y el Banco Agrícola Comercial, ¿verdad? Entonces, definitivamente les digo, eso es lo que sucede. De que, ¿cómo se llama? Ahí es lo que se dio para constituir una sola. Ahora bien, pero en estos casos, básicamente, en primer lugar, dice que requerirá de la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Número uno. Pero, por supuesto, de que como son sociedades, son entes jurídicos, por supuesto de que también ellos tienen que, los bancos como sociedades, tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Tiene que haber un acuerdo. Y ese acuerdo en el que van a tomar ellos la decisión de fusionarse, ¿quién o quiénes van a tomar esa decisión? Pregunta, ¿quién o quiénes van a tomar esa decisión de fusionarse? Los socios de cada banco, en este caso. ¿Perdón? Los socios de cada banco, en este caso, es decir, deben de reunirse a través de una asamblea de socios, una asamblea general de socios, y manifestar el deseo en un acta que desean fusionarse con otra sociedad. De igual manera, el otro banco debe hacer lo mismo. Dicha acta se lleva, si mal no recuerdo, al registro de comercio para que se inscriba, dando un plazo, no sé si de 90 días, para que alguien manifieste oposición. Si no existe oposición, se publica en el diario oficial y la fusión se da. Pero estaba leyendo en el artículo 21 de la ley de bancos que la inscripción de dicho acuerdo dice que va a ser por aparte, va a ser diferente a las reglas establecidas en el Código de Comercio. Exactamente. Ahora, pregunta, pero dale chance a otro. ¿Cómo se llama la asamblea mediante el cual se toma ese acuerdo? Porque tú dijiste que mediante una asamblea había que tomar ese acuerdo de los socios y estamos de acuerdo todavía ahí, pero dame la chance a otro que me diga qué tipo de asamblea es en el que van a tomar ese acuerdo, ¿verdad? Pero dame la chance a otro, por favor. Es una asamblea extraordinaria, licenciado. Extraordinaria. ¿Y no podría ser también una asamblea ordinaria? Podría ser, ¿verdad? Una asamblea general ordinaria o extraordinaria, ¿verdad? Dependiendo, pues, de las circunstancias, podría tomarse, pues, ¿verdad? En cualquier... la asamblea general ordinaria, regularmente ya se dijo que puede ser una vez al año. Las extraordinarias, cuantas veces se requiera, pueden haber una convocatoria, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O no lo dicen así las disposiciones del código? ¿Ah? O si no, no es cierto. De que las asambleas extraordinarias se pueden tomar en cualquier momento. ¿Ah? ¿O no se acuerdan? Pero ahí lo tienen en el código. Así es, licenciado. La asamblea extraordinaria puede tomarse en cualquier momento. Bueno, siempre y cuando la Junta así lo decida y lo convoque a todos los socios. Ah, por supuesto que tiene que haber convocatoria para ver una asamblea, tiene que haber convocatoria, ¿verdad? Y en este caso, básicamente, puede ser de carácter ordinario o extraordinario, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad?
Ya se dieron cuenta que aquí estamos trabajando bastante con el Código de Comercio. Bastante, tiene mucha relación, sí, ¿verdad? Entonces, por supuesto, de que ya una vez tomada esa decisión, entonces tiene que, ¿cómo se llama? Solicitar la autorización a la superintendencia, sí. Y por supuesto, pues tomando en cuenta lo que el Código de Comercio requiere, ¿verdad? Para poder constituir formalmente, legalmente, la constitución de una fusión, ¿verdad? Eso es lo que se requiere, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la misma ley aquí les está diciendo de que la fusión se hará de conformidad a las reglas del Código de Comercio, ¿verdad? Ya lo vieron, ya se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Ah? Sí, licenciado. Vale. Y de igual manera, pues también ya se dieron cuenta de que tiene que la superintendencia estampar pues una razón en el que la fusión está autorizada para que se inscriba en el registro de comercio, ¿verdad? Ahí lo dice también, ¿verdad? Esa disposición. Tiene que llevar estampada la razón que dice que están autorizados para poder fusionarse. ¿Por qué razón? Porque la verdad es de que legalmente una fusión no se trata de un simple acuerdo, no se trata de que, ¿cómo se llama? Así han decidido los accionistas, sino que tiene que haber una escritura de constitución de dos sociedades que se han fusionado. Tiene que ir mediante escritura pública, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por eso es bueno de que ustedes lean y que además ya para la siguiente clase ustedes ya le hayan dado alguna leidita, pues, ¿verdad? A las siguientes disposiciones que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Eso es lo más determinante. Y por favor, le estoy repitiendo, ¿verdad? De que ahí la señorita Membreño también le cayó una llamada. Entonces, hagan lo posible, ¿verdad? De que sí, realmente estemos pendientes de lo que es la clase, porque definitivamente les digo, la verdad de que es un doble esfuerzo que se hace a través de este medio, sí, ¿verdad? Entonces, porque la situación en este caso, la verdad es de que obviamente yo siempre, y los que han estado conmigo en otras asignaturas, se han dado cuenta de que yo por lo menos, y gracias a Dios, que ni al servicio salgo, ¿verdad? Ni al servicio salgo cuando yo estoy físicamente impartiendo una clase. Yo les recomiendo, por favor, el teléfono. Yo les recomiendo, dejen de estar saliendo, dejen de estar practicando. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que se pierde lo que es la orientación que se lleva en la clase, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación, por supuesto. Entonces, ya les digo, hoy esta es innovador, pues, ¿verdad? Este sistema, sí. Pero yo ya se los dije, hasta hoy se los he dicho, de que yo estoy pendiente de quiénes toman una llamada, quiénes terminó la llamada, Elmer, por ejemplo, ahorita. Y entonces, por supuesto, un gran número de ustedes están ahí que reciben una llamada, que hacen una llamada, que abandonan el grupo, que se termina la llamada. Díganme. Díganme. Sino que tenemos malas. No les escuché. Licenciado, yo le voy a explicar el caso de Silvia y de Márgara. Ellas tienen mala señal porque una vive cerca de un penal y la otra vive como en un cantón, entonces cuesta que la señal entre. Por eso es que ¿De se les quién me está sale la hablando? llamada. ¿De quién me está hablando? Le estoy hablando de Margarita Membreño y de Silvia. Pero Silvia, ¿dónde vive? Margarita, ¿dónde vive?
Ella vive en un cantón, Sí, pero ahí no hay penales. Silvia creo que vive cerca de un penal, según lo que ha establecido ella. A ver dónde vive. Soy de Hilo Vasco. ¿Perdón? Soy de Hilo Vasco. Hilo Vasco. Sí, acá hay 2 penales. ¿Y viví cerca del penal? Sí, de la granja. Bueno, pero ese es otro rollo, pero yo lo que le estoy diciendo ahorita, aquellos que están en clase y toman una llamada. Y que ya les dije, son varios los que estoy controlando aquí. Ahí me dicen cuándo terminaron la llamada y me dicen que si se salieron del grupo. Ahí me lo está diciendo. Así es el problema, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo de que no todos, ¿verdad? No todos tienen la misma facilidad de la señal. Pero yo me estoy refiriendo ahorita a aquellos que lo estoy controlando, que toman una llamada cuando termina la llamada, ¿verdad? Pero dejémoslo así, ¿verdad? Pero ya se dieron cuenta de que sí, los tengo en la mira, ¿verdad? Licenciado. Ajá. Hola, buenas noches. Soy Sandra Adrián. Aguillón, ¿quién es? Sandra Aguillón. Buenas noches, licenciado. Ajá. Fíjese que yo tengo el mismo problema que mis compañeras. Aquí en mi caso yo tengo siempre mala señal, cada rato se me corta. Siempre estoy pendiente de la clase, entonces por eso que cada rato ingreso. Pero Nelson Beltrán no tiene problemas con los penales y ahorita acabo de ver que abandonó la llamada. No tengo problema con los penales, Lick, pero a veces falla la señal y ahí no es culpa de uno, pero que tardé un segundo tal vez en volverme a conectar. De repente se falla, pues. Vaya, pues está bien entonces, ¿verdad? Nos quedamos acá y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, licenciado, cuídese. Gracias. Bueno. Vaya, vamos a ver, ¿oíste? Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Bueno, buenas noches a todas y todos. Vaya, buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buenas. Sí.